Hola gente, ¿cómo va? Hoy voy a dar 25 tips para Pyraminx. Estos consejos estarán centrados un poco más para los que usen Topfers, pero pueden ser útiles sin importar el método que uses. Así que vamos a empezar. Antes de elegir qué tipo de método avanzado aprender, asegúrate de aproximadamente, con el método principiantes, promediar entre 5 y 6 segundos. Puedes hacerlo un poquito más rápido, pero me parece que está bastante bien para empezar a elegir un método más avanzado. Para esto intenta hacer la primera capa en aproximadamente 4-3 segundos y el último algoritmo entre 1 y 2. De esta manera podrás llegar a la meta de 5 o 6 segundos bastante fácil. Una vez perfeccionado el método principiante, podés empezar a aprender el método de OneFlip, que es uno de los métodos de la familia de los Topfers. Puedes aprender más, pero es el mejor para empezar porque es el que normalmente te va a salir en tus mezclas. Mirar mi video de Example Soft, que también es bastante importante. Estos son los fingertricks que yo uso y que considero mejores para los algoritmos y primeras capas. Para U puedes usar tanto este dedo empujando desde la parte de atrás como desde la parte de adelante, como si fuera un 3x3 o otro cubo. Esto depende un poco de la situación y el algoritmo que uses, pero recomiendo que usen los dos, dependiendo de la ocasión. Para R y L uso las manos enteras. Puede ser que lo agarre desde acá abajo o así. Esto también depende un poco. Y en los movimientos de B lo hago con este dedo o este. Para los fingertricks de los tips es un poquito diferente. Yo uso para la U, uso los dedos. Esto es como normalmente lo haría. Para B uso el mismo dedo para B que para B del tip, y para R y para L no recomiendo mucho hacer esto como si fuera una capa entera. Recomiendo más usar esta parte del dedo porque se hace bastante más fácil y no tenés que mover la mano entera. Esto reduce regrips y es bastante más eficiente. Por ejemplo, en este caso ya armé el top, ya hice el algoritmo y me quedo este caso. Hago el algoritmo y en vez de mover esta mano y después mover esta mano así, puedo simplemente hacer el algoritmo y hacer así. De esta manera yo muevo normalmente las capas de L y de R. Esto es un poco más complicado de explicar, entonces espero que se entienda, pero es básicamente el orden en el que hay que hacer los tips para que sea lo más eficiente posible. Hay dos fases eficientes para hacer los tips, que es al principio y al final. Literalmente al principio del todo y al final del todo. Entonces hay 4 posibilidades, que puede ser que te quede 1, 2, 3 o 4. Si te queda 1, lo que puedes hacer es resolverlo al principio. Es bastante fácil, es solamente un tip. Si te llega a quedar 2, yo recomiendo hacer uno al principio y otro al final. Pero si te llega a quedar fácil el tip para hacerlo al principio, hacerlo al principio. Por ejemplo, en este caso me queda bastante complicado este tip. El de luego me queda bastante fácil, pero yo haría simplemente este y después el otro lo haría al final. Si te quedan 3, haces 2 al principio y 2 al final, porque al final es bastante molesto que te queden 3 o más. Es bastante molesto y complicado de hacer. Y si te quedan 4, haces 2 y 2 y listo. Asegúrate de nunca hacer 3 juntos en una misma fase porque es muy complicado, te va a quitar mucho tiempo y puede que te trabe, que eches a perder el scramble y muchas cosas peores. Muchos hacen este algoritmo de esta manera. No está mal, pero se puede hacer mejor. Este es un uso de este tipo de U.
en este algoritmo. En este algoritmo que este va acá y este va acá, se intercambian. Lo que podemos hacer para no tener que rotar y hacer un regrip, lo mejor es hacer de esta manera. Hacer así. Luego, para hacer este caso, en vez de hacerlo así, lo mejor es usar este dedo como U y empujarlo de esta manera. Es un poco complicado al principio. A mí me costó mucho, pero es muy útil y suele servir para bastantes algoritmos, así que recomiendo mucho aprenderlo. A partir de promediar 5 o 4 segundos, intenta mejorar los TPS o la velocidad de movimiento de tu giro o la velocidad de giro, porque en Pyraminx es bastante útil girar el cubo rápido y no es tanto de eficiencia porque es bastante fácil hacerlo prácticamente perfecto a partir de 4 o 5 segundos, así que recomiendo empezar a girar un poco más rápido el cubo, aunque al principio se te trabe, salir un poco de la zona de confort e intentar cosas nuevas como girar más rápido. Este consejo es muy importante y es el de hacer todo el top en la inspección. Me refiero a esto, no hacerlo en la inspección porque no puedes girar el cubo en la inspección, sino verlo todo en la inspección. Por ejemplo, yo esta arista que va acá, esta que va acá. Entonces no puedo hacer así porque me van a quedar dos aristas dadas vuelta y no se puede hacer eso en ningún tipo de método que yo conozca al menos. Entonces lo que haría sería moverla, mover el top, insertarla. Eso yo lo vi en la inspección. Y eso es muy útil porque ni bien estás haciendo el top, ya podés fijarte en el algoritmo y no perder tiempo. Es bastante útil y más o menos a partir de 5 o 6 segundos, 4 podés hacerlo y te va a ayudar muchísimo. Una vez que sepas hacer todo el top en la inspección, vamos a ir al siguiente nivel y hacer to look. Hacer to look es ver el top y además ver el siguiente caso todo en la inspección. Así no tenés ningún tiempo de inspección en medio del sol que te va a quitar mucho tiempo y no queremos eso. Entonces un ejemplo sería acá están esta arista y esta arista. Esta va acá y esta va acá. Entonces lo que haría sería insertar esta acá, de manera que moviendo el top, esta se puede insertar, muevo el top y con B lo inserto desde atrás. Eso es bastante bueno de ver en la inspección porque es un poco complicado, pero a la vez yo ya vi el movimiento de los centros amarillos en la inspección y pude descifrar qué caso era. Sabiendo todo eso, recomiendo ver mi video de los métodos de Top First y aprender alguno que otro más, como puede ser WoW o Ntela. Pero es mucho mejor que sea del mismo tipo de método, o sea, de los de hacer el primero el top, porque si no vas a tener que aprender muchas cosas nuevas si quieres hacer BE:FIRST a la vez. Entonces no te lo recomiendo a menos que seas demasiado bueno, pero ir aprendiendo alguno que otro método que te va a servir bastante. El cubo no es el cubero, pero ayuda bastante tener un buen cubo, y sobre todo en Pyraminx que lo que consiste en la cancelación es básicamente si un algoritmo empieza con R', por ejemplo, y tenemos que colocar la arista con R, en vez de hacer R y R', directamente no hacemos nada. Eso es básicamente una cancelación. Ok, el siguiente tipo es bastante simple, pero es simplemente en el último algoritmo reconocer el caso y mientras lo estés ejecutando ver los tips. De esta manera no vas a tener que inspeccionar para los tips luego y perder un poco de tiempo. Entonces es un poco útil, no es para tanto, pero es mejor aplicarlo. Puede ser un poco complicado al principio usar estos movimientos, y una forma muy eficiente de aprender a usarlos es mientras escrambleas el cubo. O sea que cuando te toque un movimiento de B o uno de U,
intentar usar estos movimientos, aunque tardes un poco más, pero es así como yo lo aprendí a usar y me parece que es bastante eficiente y mucho más rápido que simplemente haciendo algoritmos, que puede que se te complique mucho. Entonces es eso, usar los movimientos de U y de B que no te salen mientras mezclas el cubo. Un consejo muy útil que yo descubrí mientras estaba aprendiendo a hacer Pyraminx es que cuando vayas a insertar en el top una arista y no sabes si te va a quedar así bien o dada vuelta, tenés que fijarte en el color del centro y el de la arista de enfrente. Si estos dos colores son diferentes, la arista va a quedar bien, y si son iguales como acá, van a quedar dado vuelta. Eso es bastante bueno para tenerlo en cuenta, y es mucho mejor inspeccionar el cubo sabiendo eso, y te va a servir mucho, estoy seguro. El siguiente consejo es aprender algoritmos desde varios ángulos. Esto se puede hacer intuitivamente, pero por ejemplo, en este caso, que en estas dos están dando vueltas, voy a dar vuelta una para que esté bien y otra está dado vuelta. Y hago el caso, en vez de rotar y hacerlo desde acá, simplemente muevo la arista y hago el caso desde acá. Esto se puede aplicar para un par de casos, no para todos, pero es bastante útil y te ahorra una rotación que nunca está mal. El siguiente caso de top es donde la arista está acá y acá y la otra arista ya está armada. Este caso se hace así. Otro consejo también es, cuando ya tenés planeado tu top, si sabes qué caso te va a tocar, por ejemplo yo sé que me va a tocar este, puedes directamente, en vez de hacerlo desde acá, hacerlo desde esta posición para no tener que rotar después. Te ahorras una rotación y tenés que verlo en la inspección eso. Pero es otra rotación que te guardas. Otro consejo es usar timer. Yo no tengo un timer actualmente, pero es bastante útil poder usarlo porque en Pyraminx es bastante complicado agarrar el cubo y hay mucha diferencia entre hacerlo con timer y sin timer. Pero en lo posible, cómprate uno o mira el siguiente consejo. El siguiente consejo es, en vez de usar un timer, puedes usar tu celular, pero no de cualquier manera. El celular, en forma de timer, funciona principalmente usando el timer, pero no es muy eficiente usar el timer con una mano y con la otra sostener el cubo, porque esto no se puede hacer en un timer normal y llegando a una competencia esto es muy castigador y te va a quitar muchos segundos y no vas a ver por qué. Entonces, si tenés un celular y no tenés un timer, puedes simplemente dejarlo en la mesa, con las dos manos usar el timer y después agarrarlo. Eso es prácticamente lo mismo a un timer y usando tu celular.